ACV o accidente cerebrovascular es un término usado para referirse a la interrupción de la sangre en el cerebro. Esto puede ser provocado por un coágulo que obstruye el flujo de la sangre a una parte del cerebro o por una hemorragia causada por la rotura de un vaso sanguíneo, lo que causa que la sangre escape hacia el cerebro, generando así grandes problemas neurológicos. Problemas que si no se atienden a tiempo pueden causar la muerte o la discapacidad de la persona. El ictus, o más comúnmente conocido como infarto cerebral o embolia, es una enfermedad cerebrovascular. Se produce cuando hay una rotura o una obstrucción en un vaso sanguíneo, reduciéndose el flujo de sangre que nos llega al cerebro. Debido a que la sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria, las células nerviosas no reciben oxígeno y dejan de funcionar. En el vídeo de hoy voy a explicaros lo más resumido posible por qué se produce este tipo de patologías y sobre todo qué tipo de ictus existen. Comenzamos. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de COES Osteopatía. Hoy vamos a hablar de los ictus, como os he dicho al principio, como también lo conocemos como infarto cerebral. Veréis, según los datos en Europa, al año mueren 650.000 personas de esta enfermedad, de los cuales alrededor de 40.000 son en España. Pero realmente vamos a ver qué es un ictus. Mirad, el ictus es una interrupción brusca de la circulación cerebral tras una lesión de los vasos sanguíneos de esta zona. Generalmente se produce de forma inesperada y puede evolucionar en cuestión de minutos en síntomas neurológicos muy importantes. Los tipos existentes de ictus son el accidente isquémico transitorio o también conocido como AIT o el ictus aterotrombótico o trombosis, el ictus embólico o embolia, el ictus hemodinámico, el ictus hemorrágico. Estos son los tipos de ictus que existen. Los síntomas que se refieren al ictus suelen ser a menudo una señal de alarma y van en función a la parte del cerebro donde se producen. Si se manifiesta en el hemisferio izquierdo, pueden afectar a la expresión o compresión del lenguaje, produciendo dificultad al hablar, mutismo, sustitución de palabras o sílabas, fallos en la denominación de objetos y problemas para leer y o escribir. En el caso del hemisferio derecho, el paciente puede tener una falta de reconocimiento de ese lado izquierdo del cuerpo o del entorno, problemas de atención, distracciones frecuentes, pérdida de la concentración, escaso reconocimiento de los conflictos actuales o futuros, incluso sin reconocer la propia enfermedad y problemas de conducta por impulsividad o cambios bruscos de carácter. Es decir, para que me entendáis, la repercusión que se produce de un ictus es en X, es decir, cuando la parte cerebral afectada es la izquierda nos va a provocar repercusión en el lado derecho y viceversa si es en el parietal derecho. En ambos casos se produce debilidad o pérdida de sensibilidad del lado del cuerpo contrario, pérdida de visión en el campo visual contrario, en casos graves se puede llegar al coma o a la muerte. Se conocen tres formas básicas de mecanismos de la acción: la hemorrágica, que es la arteriosclerosis, y la hipertensión arterial, que suelen ser las causas más frecuentes, la trombosis cerebral, siendo nuevamente la arteriosclerosis la causa más frecuente, y en tercer lugar, la embolia cerebral. Del mismo modo que ocurre con otras patologías, la prevención del ictus se puede realizar eliminando de la vida cotidiana los factores de riesgo como es el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y algunas otras que normalmente os suelen decir. Además de la hipertensión arterial y la diabetes, pues deben de ser controlados por un especialista, pero otros factores de riesgo pueden propiciar el ictus, como mantener altos índices de colesterol, la obesidad, sufrir ciertas patologías de corazón, como arritmias o infartos de miocardio. Estos últimos pueden originar coágulos de sangre que viajan hasta las arterias del cerebro, obstruyéndolas y produciendo un ictus isquémico por embolia. ¿En qué consiste el tratamiento? Veréis, los especialistas siempre consideran que los ictus deben de ser tratados en menos de 3 horas por un equipo de neurólogos para prevenir complicaciones futuras. El primer tratamiento aplicado es inyectar anticoagulantes para eliminar el coágulo o el trombo y permitir un flujo sanguíneo normal, habitual.
En caso de hemorragia es posible que el paciente requiera una angiografía mediante intervención o cateterismo y así reparar la arteria dañada a través de stents o insertando un clip o grapa en el aneurisma causante del sangrado. En situaciones graves en las que la vida del paciente peligra, el drenaje quirúrgico mediante catéter permite expulsar la sangre al exterior. ¿Vale? Bueno, como os decía, tenemos varios tipos de ictus, pero nos vamos a centrar en dos concretamente, que son los más comunes, el isquémico o infarto cerebral. El ictus isquémico o infarto cerebral ocurre cuando una arteria queda obstruida, como os he dicho, normalmente por un coágulo de sangre o por un trombo. El trombo limita de forma parcial o total el flujo sanguíneo, disminuyendo la cantidad de oxígeno que nos llega al cerebro. Por el contrario, el ictus hemorrágico es el menos frecuente, entre un 10 y un 15% de los casos. Se produce al romperse un vaso sanguíneo, que es una vena o una arteria, derivando en una hemorragia dentro del cerebro. El oxígeno deja de llegar a nuestro cerebro, por lo que las células nerviosas dejan de funcionar y mueren en pocos minutos. Otra causa importante de los ictus es la fibrilación auricular. Es un tipo de arritmia más frecuente y afecta a unas 650.000 personas en todo el mundo, suponiendo un gran problema de salud y el aumento de riesgo de sufrir episodios cardíacos. Otro ictus que podemos padecer es el conocido como el ictus lacunar. Se produce un tipo peculiar de infarto cerebral caracterizado por su pequeño tamaño y su morfología redondeada, que se le conoce como laguna o infarto lacunar, de ahí el nombre. Y luego el ictus de causa indeterminada, que estos no llegan a determinarse el origen del infarto cerebral. Pese a esta incertidumbre, también estos tienen un tratamiento preventivo muy efectivo. Los síntomas de ictus, en la mayoría de los casos, pues es una enfermedad que se desarrolla muy rápida, causando una lesión cerebral, como os he dicho, en pocos minutos. Con menos frecuencia, los síntomas de la enfermedad van incrementando con el paso de las horas. Dependiendo del lado del cerebro que queda afectada, se producirán los distintos síntomas que os voy a enumerar. Hormigueo o debilidad muscular en la cara, brazo o una pierna, especialmente uno de los lados del cuerpo. Dificultad para hablar, leer o entender a los que nos hablan. Distorsión de la visión en uno de los ojos. Dolor de cabeza intenso. Pérdida de equilibrio y de coordinación. ¿Vale? Bueno, importante. ¿Cómo podemos detectar un episodio de ictus? Bueno, veréis. Para poder saber cuándo se debe activar un código ictus, es fundamental conocer muy bien cuáles son los signos y los síntomas que preceden al ictus para poder actuar lo antes posible. Los síntomas del ictus, como os he dicho antes y os recuerdo, son el intenso dolor de cabeza, aparece de manera súbita y muy intensa, sin antecedentes previos aparentes. Se trata de una dolencia muy diferente a las cefaleas producidas por esos dolores de cabeza que podemos tener habitualmente. Desequilibrio, mareo y confusión, que puede aparecer de una forma repentina, la sensación de perder el equilibrio, de marearnos, una confusión unida a una cierta dificultad para hablar. Debilidad muscular, es uno de los síntomas más frecuentes, la sensación de debilidad en una parte muscular, brazos, piernas, llegando incluso a sufrir la paralización de uno de los lados del cuerpo. Alteración de la visión, la pérdida de visión nos puede afectar a uno o a los dos ojos. A pesar de ser un síntoma muy alarmante por el que debemos acudir al hospital, hay que tener en cuenta la existencia de otras causas por las que se puede desarrollar este síntoma. Por ejemplo, algunos tipos de migrañas también pueden afectar a la visión, hay que saber diferenciarlo. ¿Vale? Bueno, a grandes rasgos esto es esquematizado lo que sería o conocemos como los ictus, que algunos de vosotros habéis padecido, algunos desgraciadamente lo vais a padecer y pues lo que os recomiendo es que os cuidéis, hagáis algo de ejercicio, controléis lo que coméis y sobre todo que como mínimo una vez al año acudéis a vuestro cardiólogo para haceros una revisión. Eso es un consejo personal, ¿vale? Bueno, pues después de todo esto que os he explicado, os voy a poner unas imágenes, que es como muchas veces entendemos mejor los conceptos y para que lo veáis mejor. Dentro vídeo. ¿Qué hacer ante un ictus? El ictus o accidente cerebrovascular es una lesión que se produce por la interrupción del flujo sanguíneo en alguna zona del cerebro. Puede ser originado por la obstrucción o la rotura de un vaso sanguíneo. Entre los factores se encuentran el consumo de tabaco, de alcohol, la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad o el sedentarismo. ¿Cómo detectar un ictus? Pérdida de fuerza o sensibilidad en parte o en la mitad del cuerpo. Pídele que intente levantar los brazos. Boca torcida. Observa si es capaz de sonreír con normalidad
o si por el contrario, un lado de la boca queda caído. Dificultad para hablar o entender. Pídale que diga una frase sencilla. Otros síntomas que también pueden aparecer son dolor de cabeza muy intenso, hormigueo en la cara, brazo o pierna del lado afectado, visión borrosa, pérdida de equilibrio o convulsiones. Ante cualquiera de estos síntomas, llama al 112. ¿A qué es interesante? Bueno, pues en el próximo vídeo lo que vamos a ver es qué podemos hacer en casa cuando hemos tenido un episodio de ictus y ya hemos salido del hospital. Vamos a ver qué ejercicios podemos hacer independientemente de los que hagamos en nuestra terapia habitual para ir recuperando el habla, la estabilidad y sobre todo confiar en ver cómo día a día vamos recuperándonos de este accidente cerebrovascular. Amigos, amigas, recordad compartir los vídeos, suscribiros, que veo que no le dais mucho al dedito de arriba. Y no os olvidéis de las 3 I, es importante, interesante e instructivo. Hasta el próximo vídeo. Saludos de Miguel Ángel desde COES Osteopatía. Adiós.